primera vez en la historia, un grupo expedicionario ha navegado el sistema de ríos de Sudamérica, desde el Mar de Plata en Argentina hasta el puerto de La Guaira, el Mar Caribe de Venezuela. La tripulación navegó más de 12.000 kilómetros de impetuosos ríos, atravesando 6 países y revelando la existencia de un gran eje fluvial norte-sur que une a todo el continente suramericano. Los protagonistas de esta fantástica aventura incluyen a Constantino Georgescu y Paul Georgescu, profesores de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. A los cineastas Eduardo Martínez y Máximo Dota, de Radio Caracas Televisión, y a un estudiante de ingeniería, José Fernando Osorio. Este es el relato de su increíble expedición. Suramérica es un continente que por su gran belleza y abundantes riquezas minerales ha generado un sinnúmero de mitos y leyendas que han dado la vuelta al mundo desde los tiempos de la conquista española. De eso hace ya 500 años. En la búsqueda de la legendaria ciudad de El Dorado, aventureros como Orellana, Nuflo de Chávez, el tirano Aguirre, levantaron mapas y recorrieron los ríos en todas direcciones. Mas al no encontrar la legendaria ciudad, los conquistadores retornaron hacia las costas y favorecieron el progreso de ciudades portuarias, para así facilitar la exportación de minerales preciosos, alimentos y materias primas hacia el viejo mundo. Esas antiguas ciudades de América son hoy día grandes metrópolis, donde se concentra la vida política, económica y administrativa de cada país, mientras el corazón del continente permanece vacío, despoblado. Aunque parezca extraño, nuestra gran aventura por los ríos del continente suramericano tiene comienzo a la orilla del mar, en el Morro de Puerto Santo, una pequeña población venezolana de la costa del Mar Caribe. El objetivo de esta nueva expedición es la de establecer y demostrar que los ríos de las grandes cuencas suramericanas, del Orinoco, del Amazonas y del Plata, son perfectamente navegables. Queremos demostrar que se pueden establecer rutas comerciales a lo largo de estos ríos. Y por esto hemos utilizado o vamos a utilizar una embarcación marina como esta. Las embarcaciones marinas se diferencian de las que navegan los ríos porque poseen una larga quilla para surcar las olas. Nuestro peñero tiene una quilla que se hunde 1,20 m en el agua. Esto quiere decir que cualquier río donde navegue nuestro barco podrá ser utilizado para la navegación comercial de barcos de río de fondo plano, de hasta 300 toneladas. El continente suramericano posee la más maravillosa red fluvial del mundo. Alrededor de 50.000 kilómetros de caminos de agua. Por estos ríos se puede penetrar en el centro del continente, donde esperan inmensos espacios y fabulosas riquezas desde antes de la conquista. Es hora de prestarle su debida atención. Cuando los doctores Georgescu me propusieron realizar un documental para promover la penetración de los espacios vírgenes del corazón del continente latinoamericano a través de sus ríos, a través de sus cursos de agua, me surgió una duda. ¿Seremos capaces nosotros los latinoamericanos de enfrentar este reto y de integrar estos espacios sin crear una verdadera catástrofe ecológica y cultural? Este continente es una de las últimas fronteras del mundo. Aquí subsisten culturas nativas en singular armonía con su medio. Es un tesoro del planeta que no puede ser destruido.
Después de un año de intensos preparativos, ha llegado el gran momento. Embarcamos nuestro pequeño bote en un carguero para enviarlo por mar a Buenos Aires y comenzar nuestro viaje por Río de Plata, remontar de sur a norte 11.000 kilómetros de ríos hasta regresar al Mar Caribe. El bote ha sido rebautizado con el nombre de Orinoco, río que inspiró a Constantino para realizar sus expediciones anteriores. Buenos Aires, una de las grandes metrópolis del mundo, es la sede del poder económico y político de Argentina. Su majestuosa arquitectura recuerda a las grandes capitales europeas. Los integrantes de la expedición admiramos la ceremonia de la bandera en la Plaza de Mayo y percibimos el carácter y la personalidad que ha dado renombre a esta ciudad en el mundo. Los argentinos son gente alegre, cosmopolita, que combina lo más moderno con lo más tradicional. En la tierra del tango y de Gardel, la Gran Buenos Aires ocupa un área que no llega al 3% de la superficie del país, pero aglomera un tercio de la población total. Este distorsionado patrón de distribución poblacional se repite en la mayoría de las naciones de Sudamérica. En el puerto de Buenos Aires, nuestro barco ya está listo. Cargamos los equipos y las provisiones, cuidando no olvidar lo que luego podría resultar indispensable. Casi sin darnos cuenta, soltamos las amarras y partimos. En esta primera etapa, trazamos una ruta desde el Río de la Plata hasta su confluencia con el río Paraná, y luego continuaremos hasta la desembocadura del Paraguay. Los primeros días de navegación pasaron sin mayor dificultad. Nos invade una gran paz interior, motivado por el hermoso y relajante paisaje de la región de Entre Ríos. Comenzamos a ser testigos de cómo Argentina ha sabido aprovechar el gran valor de este río, ubicando importantes obras en sus márgenes. La central nuclear de Atucha es un ejemplo significativo. Remontando el río, navegamos entre inmensas áreas dedicadas a la agricultura. Seguimos navegando y llegamos a Rosario, segundo centro económico y cultural de Argentina, cuyo crecimiento e importancia ha sido favorecidos por su ubicación a orillas del Paraná. El desarrollo que ha plasmado Argentina en este trecho del río Paraná constituye un buen modelo para América Latina de los beneficios que ofrecen los ríos para las actividades del hombre. Esto nos llena de gran optimismo. Es un precedente importante que demuestra que nuestra expedición fluvial no navega en busca de una utopía. Casi 10.000 kilómetros nos separan de nuestra meta. Hay que mantener un ritmo de navegación de hasta 16 horas diarias sin parar. Constantino no cesa de vigilar el río. Su experiencia le indica que, a pesar de la calma aparente, en cualquier momento puede surgir una dificultad. Repentinamente, una niebla nos envuelve. Es una tormenta de pampero o viento cálido que sube de las pampas. Enfrentamos un gran riesgo de colisión. No queda más que atarnos a una boya y esperar por largas horas.
Por razones de seguridad, nunca navegamos de noche. Buscamos siempre un lugar apropiado para refugiarnos. Y de mañana, muy temprano, se debe continuar. El día 18, hemos recorrido ya unos 1.300 kilómetros. El pequeño Orinoco enfrenta ahora las turbulentas aguas de la confluencia del Paraná y el Paraguay. A pocos kilómetros de la desembocadura del río Paraguay, llegamos a la histórica población de Humaitá, donde las ruinas de una monumental iglesia son testimonios de la sangrienta guerra de las tres naciones. Hacia 1860, Paraguay estaba encaminado a convertirse en el primer país económicamente independiente de América Latina. La autonomía política y económica del Paraguay y su situación geográfica estratégica en el corazón del continente no convenían a la Gran Bretaña, que con influencia controlaba los países vecinos. El hostigamiento de los ingleses enfrentaron a países hermanos, Brasil, Argentina y Uruguay, en contra de Paraguay. Humaitá es hoy un lugar apacible. Sus pobladores ya no recuerdan el horror de la guerra, pero conservan el amor a su tierra que ha caracterizado al pueblo paraguayo. Es linda nuestra tierra cuando el sol bajando va, y anuncia la mañana en el canto del zorzal. Es linda nuestra tierra en la noche tropical, es linda nuestra tierra si una polca oye cantar. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz y abrazados como hermanos del más bello el Paraguay. Gran parte de los habitantes de Paraguay viven de las actividades de subsistencia gracias a lo que les ofrece esta generosa naturaleza. En la confluencia con el río Bermejo, los pescadores se organizan en cooperativas para tratar de sacar el mejor provecho al río. Pero la falta de tecnología moderna les impide obtener buenos rendimientos. La ganadería para exportación de carne, organizada en grandes latifundios, se ha convertido en la base fundamental de la economía paraguaya. Pero de aquel milagro que hace 100 años colocó a Paraguay en la vanguardia económica y política latinoamericana, solo quedan las anécdotas. Estamos en esta recta, cancha del Parají, entonces vamos por la ruta de los barcos grandes. Continuaremos mañana para llegar alrededor de mediodía a Asunción. El río Paraguay es de vital importancia para el país porque es la única vía de salida al mar. Esto se evidencia en la actividad del puerto de Asunción. Más del 80% de las mercancías que llegan al país entran por este puerto fluvial. Paul Georgescu, director técnico de la expedición, viene a nuestro encuentro a informarnos sobre las gestiones que ha realizado para que nuestro viaje pueda continuar. Dejamos el barco en buenas manos y aprovechamos para conocer esta histórica ciudad. Asunción fue la primera ciudad fundada por los españoles en la cuenca del Río de la Plata. De esto hace más de 400 años. Sin embargo, su aspecto colonial característico que mantuvo hasta hace poco está cambiando con la aparición de modernos edificios como resultado de un repunte económico que ha obtenido el país gracias a un proyecto conjunto entre Paraguay y Brasil. La represa de Itaipú, el mayor complejo hidroeléctrico del mundo. Dos naciones que en este siglo pasado se enfrentaron en una absurda guerra demuestran hoy que el nuevo camino de Latinoamérica es el camino de la integración. A pocos kilómetros de esta imponente obra del hombre, la espléndida naturaleza suramericana nos muestra toda su fuerza creativa en las cataratas de Iguazú.
Unos días más tarde, nuestro pequeño Orinoco remonta incansable el río Paraguay Medio. El paisaje se hace cada vez menos poblado y la naturaleza más virgen. Hemos recorrido 2.000 kilómetros y nos acercamos al Fuerte Olimpo, antiguo baluarte defensivo del Paraguay, hoy un apacible poblado. Es asombroso que se haya construido una iglesia tan imponente en una zona tan escasa de población. El poblado mismo no pasa de 1.000 habitantes. Durante semanas hemos navegado en un paisaje plano que nos impide tener una visión amplia. Al sur está la entrada del Gran Pantanal, la superficie de agua dulce más extensa del mundo. Sus lagunas e infinitos caños tienen casi la mitad del tamaño de Francia. Al oeste, los campos del Chaco Boreal se extienden por más de 1.000 kilómetros hasta el piedemonte de los Andes. Los inmensos espacios vírgenes del corazón del continente parecen no tener fin. Nuestra última parada en territorio paraguayo la realizamos en el puerto de Bahía Negra, importante base militar fronteriza. En estas regiones poco pobladas, el abastecimiento de combustible es nuestra primera prioridad. Quedarnos sin gasoil podría significar estar a la deriva por semanas enteras. El guía de la Marina Paraguaya, que nos acompañó desde Asunción, no puede continuar con nosotros, ya que nos disponemos a entrar en territorio brasilero. De aquí en adelante, tendremos que confiar en nuestro instinto. En el siglo XVIII, los portugueses expandieron su territorio hacia estas tierras españolas. En ese entonces, desarrollo era sinónimo de conquista y dominación. El Forte Coimba es un claro ejemplo del realismo mágico latinoamericano. Castillos de fábula que se alzan como islas en un mar de selva. Desde aquí hasta nuestra próxima parada, faltan todavía unos 700 interminables kilómetros. El día 45, después de recorrer 3.700 kilómetros, por fin atracamos en Cáceres. Aquí termina la navegación por la cuenca del Río de la Plata. El próximo paso es llevar el barco por tierra al río Guaporé, que pertenece a la cuenca del Amazonas. Constantino no pierde un detalle, todo lo supervisa y lo vigila. Nuestro peñero, el Orinoco, es sacado del agua como una ballena adormecida. Comenzamos así el primero de 3 recorridos obligados que realizaremos por tierra durante esta expedición. El camión y su carga recorren lentamente los 320 kilómetros que separan a Cáceres de Vila Bella. Todavía no existe comunicación fluvial entre la cuenca del Río de la Plata y la cuenca del Amazonas, pero se han hecho estudios de factibilidad que apoyan la construcción de un canal para unir ambas cuencas. Si esto se logra, será un paso gigantesco hacia la integración fluvial de América del Sur. Poco a poco penetramos en la selva del Mato Grosso, que por siglos permaneció inexplorada, considerada como una de las regiones más hostiles del planeta. En la mañana, llegamos a Vila Bella de la Santísima Trinidad. El mal estado de las carreteras amazónicas obligan a utilizar el río para llevar mercancía hacia Guayarán Mirín y Portobelo. En el puerto de Vila Bella
se encontraban atracados un número significativo de embarcaciones pertenecientes a una pequeña flota que navega por el río Guaporé durante todo el año. Aquí comenzamos la siguiente etapa de nuestra aventura por los ríos de la integración suramericana. El próximo trayecto abarca más de 1.200 kilómetros por el río Guaporé, uno de los más bellos del mundo. La bellísima región que baña el Guaporé se ha convertido en los últimos años en un importante centro ganadero de Brasil. Ansiosos por conocer las famosas fazendas, paramos en una de ellas, a la orilla del río. El Mato Grosso, donde grandes extensiones de territorio están sometidas a inundaciones periódicas, la actividad ganadera se encuentra determinada por el ciclo hidrológico de las aguas. En grandes gabarras que navegan por el río, los becerros son transportados durante esta época del año desde las regiones inundables a las partes de más altura. Como el nivel de las aguas está alto e impide que la gabarra atraque, la carga viva es botada directamente al agua. En el corral de la hacienda se improvisa una espontánea corrida. La faena consiste en la castración de becerros para destinarlos al engorde. Aunque el espectáculo aparece ante nuestra vista muy crudo, la maestría con que realizan estos vaqueros veteranos la operación evita sufrimiento y daños secundarios al animal. A los vaqueros de estas regiones se les llama gauchos, como en las pampas de Argentina, y muchos de ellos han emigrado de las distantes regiones ganaderas del sur brasileño o del Paraguay a buscar suerte en esta nueva frontera. Es una vida ruda para hombres con fibra. Después de varios días de navegación, el barco de la expedición sufre un desperfecto y hay que atracar en un pequeño poblado brasileño para efectuar reparaciones. El tubo de escape se había partido en la base del motor. Hay que desmontarlo y llevarlo a soldar. Constantino sale sin perder tiempo en busca de un soldador. No sabe que tardará 2 días y deberá recorrer más de 300 kilómetros para encontrar quien lo arregle. Pimenteira es una pequeña aldea en proceso de crecimiento, típica de esta alejada región fronteriza brasileña. La política ocupacional de Brasil está promoviendo la migración de colonos hacia estas remotas regiones. Atraídos por los abundantes recursos de las tierras, los colonos combinan sus actividades de pesca, por cierto muy abundante en esta región, con actividades agrícolas promovidas por la reforma agraria que adelanta el gobierno. Los campesinos están orientando su producción al cultivo de productos tradicionalmente explotados en otras regiones del país, tales como el arroz. Aunque en un principio los rendimientos parecen ser buenos, existen serias dudas sobre sus resultados a largo plazo. Los cultivos se realizan sobre suelos forestales previamente talados y quemados. La ceniza sirve de abono, pero la fertilidad del suelo se pierde rápidamente y hay que arrebatarle nuevas áreas a la selva virgen. La reforma agraria enfrenta muchos problemas. El colono que aquí vemos es un deforestador a sueldo. El propietario ha contratado a una cuadrilla para limpiar el sotobosque y les dará como pago una pequeña parcela. Una vez limpia la maleza, baja el leñador con una motosierra y comienza su nefasta labor. La habilidad de estos hombres es impresionante.
Uno solo de ellos puede derribar hasta 5 hectáreas, 5.000 metros cuadrados de bosque en un día. La deforestación servirá al propietario para demostrar que su tierra no está ociosa y así evitar la expropiación, una verdadera tragedia ecológica. Estos bosques pertenecen a la cuenca alta del Amazonas, último pulmón verde del planeta. Por otro lado, muchos colonos beneficiados por la reforma agraria desmontan la selva y luego venden su propiedad a latifundistas que están implantando grandes haciendas ganaderas. Muchas interrogantes se plantean ante la ocupación de estas últimas fronteras vírgenes. Enfrentamos un gran reto y también un gran peligro. Hoy las tierras del Mato Grosso ofrecen sustento a los recién llegados que vienen con la ilusión de una mejor vida. Pero ¿se mantendrán las condiciones favorables o tendrán en poco tiempo los colonos que seguir huyendo del hambre y el desempleo? ¿Se repetirán aquí las trágicas sequías del noreste brasileño? Hemos quedado asombrados al observar la proliferación de las terribles langostas. Su aparición indica profundos desequilibrios en el medio ambiente. En otros lugares, la langosta ha sido un importante factor en la formación de desiertos. El río Guaporé pertenece al sistema hidrográfico del río Amazonas, el más extenso y caudaloso del mundo. Un porcentaje muy alto del caudal de los ríos proviene de lluvias que se forman por el vapor que transpira la vegetación. Eliminar la selva significa reducir la cantidad de lluvia y, por consiguiente, disminuir el caudal de los ríos. Los delicados jardines acuáticos del río Guaporé nos hacen reflexionar ante su posible destrucción. En su infinita sabiduría, la naturaleza ha creado un mundo maravilloso. En el corazón del continente latinoamericano, la fauna y la flora todavía están presentes en toda su caleidoscópica variedad. Así la encontraron los europeos hace 500 años y les llevó a pensar que habían encontrado el paraíso terrenal. El barco de la expedición continúa su recorrido aguas abajo por el río Guaporé. Este río delimita las fronteras entre Brasil y Bolivia. Nuestro próximo objetivo es parar en un poblado boliviano para conocer algo de sus costumbres y formas de vida. Al atracar en sus orillas, se repite una escena que ya es característica en nuestro viaje. La gente nos recibe con un cariño muy especial, como si fuéramos viejos amigos que regresan a casa. Esta cordialidad es una característica común que poseen los pueblos de Latinoamérica. En el pequeño poblado de Piso Firme, tan alejado del resto del mundo, percibimos algo muy importante. Aquí reinan el orden y la paz. A pesar de poseer modestos recursos, los moradores prestan un cuidado especial por sus casas, por su aseo personal. Los niños sonríen y la vida transcurre tranquila,
en contacto con una maravillosa naturaleza que siempre está presente. La mayoría de los pobladores de los pequeños pueblos bolivianos en esta región son descendientes de colonos que a principios de siglo vinieron atraídos por la riqueza de la explotación del caucho. Venían de las tierras altas de Bolivia y penetraron esta región por los ríos, navegando en canoas a fuerza de remos durante largas semanas. Muchos murieron en la travesía y un gran número en las plantaciones. El negocio del caucho dejó de ser lucrativo y a partir de los años 20, estas regiones y sus moradores quedaron en el olvido. Hoy día, la Amazonia boliviana está experimentando un lento resurgimiento. Están surgiendo muchos aserraderos en los alrededores y la madera es transportada en gabarras por el río hacia los lugares de comercialización. El negocio de la madera debe ser tomado en cuenta con grandes reservas. Es indudable que en principio produce grandes dividendos, pero si este recurso no es manejado en forma adecuada, se corre el grave riesgo de agotarlo y además de producir un daño al medio ambiente irremediable. Esta es una historia que se ha repetido muchas veces y en diferentes lugares del continente, cuya economía se centraba únicamente en la explotación de algún recurso de la naturaleza. El mejor ejemplo por donde pueden y deben encaminarse las actividades económicas lo encontramos en otro pequeño pueblo aguas abajo, en las orillas del Guaporé, llamado Versalles. Aquí se construyen unas embarcaciones de madera llamadas chatas. Estos barcos navegan por todos los ríos de la región, en Bolivia, Perú y Brasil. Lo interesante es que se fabrican con madera de itaúba, muy abundante en los alrededores. Además, la tecnología que se utiliza es simple pero eficiente y ha sido desarrollada para responder a la necesidad y condiciones locales. La etapa más emocionante de esta actividad y que nos llamó la atención es cuando la embarcación, una vez terminada, debe ser echada al agua. El sistema es un buen ejemplo del ingenio local. Por su forma plana, estas embarcaciones son construidas totalmente cabeza abajo. El peso y el tamaño de la embarcación y la falta de grúas en el pueblo hacen imposible voltear la embarcación en la tierra. La embarcación debe ser echada al agua al revés. La mayoría de las embarcaciones se irían a pique en forma irremediable, pero aquí todo está calculado. La embarcación es sumergida y en el agua es fácilmente manipulada. Voltearla, más que un trabajo, se convierte en una diversión. Hoy en día, a casi 500 años de la llegada de los primeros europeos, los ríos siguen siendo la única vía de comunicación para gran parte de los habitantes de la Amazonia boliviana. En los caminos de Versalles, una familia aprovecha nuestro encuentro para que los remolquemos a sus tierras de cultivo. La necesidad de utilizar los ríos como principal sistema de comunicación ha convertido a la navegación fluvial en una tradición con sólidas raíces. Todavía existen barcos tripulados exclusivamente por miembros de una o más familias dedicadas al transporte de cualquier tipo de carga. Los trabajos caseros de las mujeres, los juegos de los niños entre las hamacas, que de noche sirven de cama,
no han variado. El juego de dados de los marineros son las mismas actividades que realizaban sus antepasados muchos años atrás. Existen barcos dedicados exclusivamente al transporte de ganado. En ellos la vida es más difícil y las responsabilidades más pesadas. El capitán de esta chata salió de Guayará Mirín. El ganado comenzó a caerse. Tuvo que sacrificarlo y convertirlo en charque. El charque es la carne que se sala para poder conservarla cuando no existen sistemas de refrigeración. Un método antiguo pero efectivo. Las caudalosas aguas del río Guaporé son también surcadas por grandes y modernos tanqueros de petróleo. Estas embarcaciones de bandera brasileña aseguran el suministro de combustible local. Además, resulta la forma más barata y segura de transportar combustible proveniente del sur de Brasil a los estados del Acre, Rondônia y de Amazonas. Las carreteras que con gran esfuerzo y altos costos ha realizado el gobierno brasilero en la cuenca alta del Amazonas se han revelado como un problema constante. Los grandes ríos suramericanos son verdaderas autopistas naturales que recorren el corazón de nuestro continente. Desconocer su papel es cerrar los ojos ante una realidad que solo puede traernos beneficios. A los 11 días de navegación, divisamos en la orilla del Guaporé las imponentes ruinas del fuerte Príncipe de Beira, terminado de construirse para defender las minas de oro del Guaporé de las incursiones de los españoles en el año de 1750. Durante 100 años, los súbditos del Reino de Castilla, tratando de conquistar estas indómitas regiones, perdieron la vida, atravesados por flechas de los nativos o diezmados por los rigores de la selva, sin lograr su objetivo. Por el contrario, los misioneros jesuitas, con una gran labor de paciencia y pedagogía, ganaron la confianza de los indígenas, lograron fundar misiones que fueron la base de importantes asentamientos humanos que han perdurado a través de la historia. La misión de Trinidad, una de las primeras en ser fundadas, se convirtió en la actual capital del departamento de Beni. Casualmente, nuestra expedición coincidió con los festejos de sus 300 años de fundación. Las fiestas tienen un carácter religioso que recuerdan las grandes celebraciones cristianas, pero en ellas se han fundido elementos paganos de la cultura indígena. Por ejemplo, la Virgen, símbolo del cristianismo, es escoltada por un grupo de caciques, jefes indígenas. Uno de los aspectos más interesantes es que las comparsas del desfile resumen las actividades e historia de la región. La danza del barco escenifica la visita de los Reyes Magos y al mismo tiempo recuerda los primeros hombres blancos, los barbudos, que llegaron a estas tierras remando por los ríos. Le siguen los indígenas, primeros habitantes de estas regiones. Finalmente aparece en el cortejo una gran comparsa que representa al ejército de los conquistadores, escoltando a personajes alegóricos de reyes y cortesanos españoles.
El desfile culmina cuando la Virgen, que ha sido traída de otra ciudad vecina, es depositada en la puerta del templo, donde permanece por la duración de las festividades. Un momento de reflexión mística invade a la gente. Luego comienza la fiesta. La danza del torito, que se realiza solo con motivo de grandes celebraciones, es típica de las tierras bajas de Bolivia. Simboliza el tributo de sangre del patrón del pueblo al Dios cristiano. Han llegado a la fiesta también bailarines del altiplano, de Oruro y Tajira. La fiesta culmina en el ruedo de toros. Según viejos cronistas, los jesuitas eran verdaderos maestros de la muleta e instruyeron a los nativos en el difícil arte taurino. Pero en estas ocasiones especiales, la corrida se realiza de manera muy particular. Una turba de toreadores espontáneos, sin las típicas capas vistosas ni ropa de torero, se lanzan al ruedo a probar suerte. Finalmente, el toro provocado y embravecido se lanza a cornada limpia sobre alguno de estos valentones. Si esto no sucede, la fiesta no habrá tenido éxito. Así se celebra en estos lugares. Hemos conocido gente y lugares maravillosos y vivido experiencias inolvidables. Sabemos que todavía quedan más de 5.000 kilómetros por navegar. Un largo camino en el cual encontraremos nuevas y emocionantes aventuras.